Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Lo titulo La ruptura con la escolástica y se refiere a Agustín Rivera y San Román, sacerdote de Lagos de Moreno. Es un texto muy específico sobre la situación de este personaje bastante poco conocido, a propósito de la doble negación. El siglo XIX mexicano es en extremo convulso y complejo. La independencia del país se obtuvo, es cierto, sin que se disparara un solo cartucho, y para evitar que Nueva España rigiera la Constitución gaditana de 1812, que la Revolución de Riego había implantado en la península ibérica. Sin embargo, al constituirse como nación independiente, el país se enfrentó de inmediato a varios problemas, graves todos. Antes que otra cosa, había que edificar la nueva nación y esto exigía que se le otorgara carácter político definitorio, antiguo o moderno, reino, imperio, república. Por lo tanto, ¿qué se aceptaba y qué se repudiaba del legado virreinal? ¿De qué se apartaba la nueva nación? ¿Qué era ajeno y qué propio? El proceso es complejo y por lo menos dual, afirma y niega. Todo asume dos rostros, uno positivo y otro negativo. Omnis determinatio negatio est, dijo Spinoza. Toda afirmación es al propio tiempo una negación. Afirmar es negar lo opuesto. De todas las instituciones heredadas del antiguo régimen, estructuras políticas y jurídicas, religión, lengua, ideas dominantes, quedaron vivas en el primer momento dos, la religión y la lengua. Una de manera explícita, la otra de manera tácita. Así, en las constituciones iniciales, lo mismo en la de Apatzingán que en la de 1824, la religión católica se reconoce como la única religión del Estado. Se dice, con intolerancia de cualquier otra. A su vez, la lengua española fue aceptada de manera implícita. Será nuestra, pero de modo impreciso, aunque necesario, diferente. Recibirá el nombre de lengua nacional, cualquier cosa que esto signifique. Todos los documentos fundantes serán escritos en español, desde los tratados de Córdoba y el Acta de Independencia, hasta la Constitución y las leyes que de ella se derivan. En el plano de las ideas, en tanto que fue la escolástica la filosofía dominante, habrá que desarrollar otra, distinta a la que rigió en el virreinato. Pero la crítica y la revaloración de la filosofía escolástica apenas alcanzará hacia finales del siglo XIX. Es cierto, en el curso del siglo anterior, el XVIII, algunos pensadores intentaron renovar la escolástica,
ponerla al día, actualizarla, pero nunca repudiarla. En cambio, en el siglo XIX, obtenida la Carta de Naturaleza como nación independiente, se presenta el problema de hacer cuentas con las ideas del pasado virreinal. Sigue vivo en buena medida el pensamiento escolástico. Sin embargo, hasta la filosofía escolástica en el siglo XIX cada vez menos se expresa en latín y, por el contrario, cada día se recurre más a la lengua española como vehículo de expresión. Es un cambio significativo. Según vemos en la Antología Filosófica de María del Carmen Rovira, recientemente publicado en 4 volúmenes, lo mismo Clemente Munguía, obispo de Michoacán, que José de Jesús Portugal y Sousa, obispo de Sinaloa, Saltillo y Aguascalientes, o Emeterio Valverde Telles, obispo de León, utilizan la lengua española como vehículo de comunicación, aun cuando sobre todo polemizan o se dirigen al público. Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX se presenta un caso extraordinario. Un sacerdote nacido en Lagos, que apenas por corto tiempo se ausenta de su lugar de origen, vivió en Guadalajara pocos años, rompe con la tradición y hace una crítica severa de la escolástica virreinal y en general del virreinato de la Nueva España. Se llamaba Agustín Rivera y San Román. De él se ha ocupado con brevedad extrema la historiografía filosófica en México. Samuel Ramos, por ejemplo, en su Historia de la Filosofía en México, apenas le dedica una página y esa página es crítica. Lo trata con sumo desdén. Dice, por ejemplo, que su lenguaje es el de un provinciano cultivado que habla con una franqueza muy cercana, a veces con la grosería, y usa con frecuencia un sarcasmo o una ironía de tono rústico. Hasta ahí la cita de Ramos, quien continúa. Reconoce Ramos, pues, que el libro de Rivera es de todos modos valioso e interesante. A su vez, Juan Hernández Luna reseñó la polémica que Rivera sostuvo con el presbítero Agustín de la Rosa, y María del Carmen Rovira, en esos 4 volúmenes a los que me he referido, recoge en su antología algunos de sus ensayos, pero no sus obras más importantes y decisivas. Rivera y San Román dice de sí mismo y de su filosofía en la Nueva España, hacia el final de la obra y con palabras que recuerdan a Cervantes, lo siguiente. Este libro es el producto de un cerebro enfermo hace más de 4 años. Por esto no es extraño que sea un libro pequeño, débil, opaco y triste, pequeño en sus documentos, débil en su crítica y razonamiento, opaco en su lenguaje y yermo de sales y falto de amenidad en su estilo, máxime en un campo tan árido como la filosofía del peripato. Y en el párrafo que sigue, dice, escribo en Lagos, careciendo de los abundantes y selectos libros de una biblioteca pública, de las consultas y auxilio de los sabios, de una espléndida tipografía y demás recursos con que las grandes ciudades brindan a los hombres estudiosos y escritores públicos. Las ediciones que yo tengo incluso de Agustín Rivera están hechas en un papel de muy baja calidad y en la tipografía de Veloz, en el propio Lagos. Con las palabras anteriores queda dicho todo. Rivera y San Román sabe que no es un intelectual que pueda compararse con los grandes escritores del siglo XIX mexicano, que no es un Lucas Alamán, ni un Emilio Rabasa, tampoco un Manuel Orozco Iberra, menos todavía un Justo Sierra. Pero lo que sí sabe es que su disertación, así la llama, es un libro nuevo, que mucho se ha escrito sobre la historia antigua y la conquista, de manera abundante sobre conventos, encomiendas, Inquisición y otras materias. Mucho también sobre la historia del virreinato y la independencia. Bastante sobre la poesía en la Nueva España. Pero, añade, ninguno que yo sepa ha escrito exprofeso sobre la filosofía en la Nueva España. Y tiene razón. Su libro inaugura los estudios sobre la historia de la filosofía en nuestro territorio. Lo hace además de un modo polémico y audaz. Ahora bien, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el método que utiliza? ¿De qué argumento se vale? Dice Rivera que su disertación no es solo una serie de juicios míos, tampoco un hacinamiento de documentos ajenos. Es, añade,
un conjunto de juicios míos apoyados en numerosos documentos históricos. Así es. Rivera se vale en lo fundamental de una vasta colección de testimonios de autores que ponen en relieve el atraso de la Nueva España en asuntos de ciencia y filosofía, a los que cita por extenso, tras de lo cual expresa su juicio crítico. Posiblemente el autor más citado y con mayor respeto sea Benito Jerónimo Feijoo. Por ejemplo, el libro se inicia propiamente tras de reproducir dos documentos inéditos que le proporcionan dos ciudadanos de Lagos, amigos suyos, con una larga cita de Feijoo, que va, fíjense ustedes, de la página 20 a la página 49 del libro, 29 páginas de cita directa de Feijoo. Rivera considera a Feijoo como su padrino, y en efecto, muchos lo llamaron el Feijoo mexicano. Rivera dice que admira la sabiduría de Feijoo y que sigue sus doctrinas, pero no ciegamente y sin discernimiento, y que no jura sobre las palabras de Feijoo. ¿Qué conclusión, pues, extrae Rivera de esa larga cita del monje benedictino, en la que éste expone de manera despiadada el atraso de España en materia filosófica? La siguiente: la de que todos los juicios críticos de Feijoo sobre el atraso de España en la lógica, en la metafísica y en la física, por una consecuencia necesaria y sin ningún linaje de duda, comprenden completamente a la Nueva España. Hasta ahí la cita de Rivera. ¿En qué consiste el atraso de la vieja y de la Nueva España en materias científicas y filosóficas? Fundamentalmente en el hecho de que siguen el método escolástico tradicional aún en pleno siglo XVIII, en que se valen del silogismo como método de demostración, en que ignoran el método experimental en física y medicina, en que no tienen cabal conocimiento de los autores modernos, o sea, no conocen a Bacon, Copérnico, Galileo, Descartes, Spinoza, Newton, Harvey, y en que por consecuencia todos los filósofos pueden ser llamados de modo peyorativo ergotistas. Los médicos no hacen disecciones de cuerpos humanos, sino que como astrólogos se dirigen a las estrellas, y los mejores han intentado una renovación de la escolástica, pero no conocen propiamente hablando a los filósofos modernos. Cierto, Rivera destaca que bajo el reinado de Carlos III y tras una noche de siglo y medio del solio progresista de aquel rey, vinieron a la Nueva España los primeros destellos de la nueva filosofía. La nueva filosofía, añade, el polen de la conciencia de los pueblos modernos y de la independencia de México. Yo podría discutir esta última afirmación, no lo voy a hacer ahora, lo veré más adelante. Rivera cita con admiración a los filósofos y escritores novohispanos del siglo XVIII, en especial a los españoles criollos que se apartan de la tradición. Digamos, Bartolacci, Alzate, Mociño, Gamarra, Campoy, Clavijero. Conoce desde luego las gacetas de literatura de José Antonio Alzate y sabe que José Velázquez de Vicecotis, es el seudónimo de José Mariano Mociño, pero no valora adecuadamente las aportaciones de este a la ciencia y a la filosofía. No podía hacerlo, ya que no tenía en sus manos el fruto de la larga investigación realizada por la Real Expedición Botánica al Reino de Nueva España, dirigida por Martín de C.C. y que culmina el propio Mociño, a mi juicio, el más importante de todos los científicos y filósofos novohispanos, el que hace la crítica más dura a la escolástica. Aquí se halla, pues, a mi juicio, un problema sustantivo. ¿Qué debe entenderse por la palabra moderno en el contexto filosófico en que nos encontramos? ¿Qué por el verbo modernizar? ¿En qué sentido y de qué manera los intelectuales novohispanos del siglo XVIII fueron modernos? Muchos historiadores han calificado a estos intelectuales como ilustrados, o sea, si no me equivoco, estaban más allá de la modernidad, que eran semejantes a Diderot, Voltaire o D'Alembert. ¿Es posible? El asunto se suscita a partir del libro de Gabriel Méndez Plancarte, Humanistas del siglo XVIII, dedicado todo por entero a los jesuitas. En rigor, el concepto histórico de moderno se ha usado para determinar el carácter de la etapa europea que sucedió al Renacimiento. Eso es lo que en verdad es.
Alguien establecido, y ese alguien es Riccieri Frondizi, como fecha simbólica del inicio de la modernidad, el año de 1637, en que se publicó el discurso del método de René Descartes. Se trata de una nueva concepción del mundo racional e idealista. Ustedes saben que Descartes inicia el idealismo moderno. También el racionalismo moderno. Se trata de una nueva concepción del mundo, vuelvo a decirlo, racional e idealista. Por una parte, se postula la existencia radical del cogito. Por otra, se inicia el mecanicismo, también racional. A la edad moderna pertenecen científicos y filósofos de la talla de Bacon y Copérnico, Galileo y Hobbes, Descartes y Spinoza, Harvey y Newton. A esa etapa le seguiría el siglo de las luces o la Ilustración, caracterizada por los llamados espíritus fuertes, de los que ya he hecho mención, y el más grande de los cuales, a mi juicio, es Denis Diderot. En Nueva España, en el curso del siglo XVIII, hubo intelectuales, pregunto, que pertenecieran a esta categoría. Nuestros historiadores contemporáneos, del siglo XX fundamentalmente, para salvar esta grave cuestión, llegan a afirmar que forman parte de una ilustración, sí, pero una ilustración moderada. Sostengo, por el contrario, que no son modernos y que menos aún son ilustrados. Veamos el caso de Juan Benito Díaz de Gamarra. Este publicó en latín en Ciudad de México sus Elementa Recentioris Philosophiae. La edición contemporánea, en traducción española, corrió a cargo de Bernabé Navarro en 1963, con el título Elementos de Filosofía Moderna. ¿Por qué Bernabé Navarro tradujo la voz Recentioris como equivalente de moderna? A mi juicio se presta a confusión. Díaz de Gamarra era censor del Santo Oficio, y su libro pone al día, digámoslo así, la escolástica, pero no es moderno en el sentido estricto que aquí he establecido. Acudo a otros casos que también considero paradigmáticos, los de Miguel Hidalgo y de José María Morelos. Ambos fueron estudiantes en el Colegio de San Nicolás Obispo en Valladolid. Sus respectivas tesis revelan lo que intento explicar. La de Hidalgo recibe el nombre de Disertación sobre el verdadero método de estudiar teología escolástica. Verdadero método de estudiar teología escolástica. Hidalgo, ahí, rechaza el método de estudio tradicional a base de silogismos y apoyado en la autoridad de Aristóteles, y por el contrario, sostiene la necesidad de unir la escolástica y la positiva. Se trata, dice, lo cito, de un nuevo modo de tratar las cuestiones con arreglo a las sagradas letras, a la tradición y a la doctrina de los padres, amenizándolas con la historia y adornándolas con todo género de erudición. Hasta ahí la cita del texto de Hidalgo. Me interesa subrayar que lo propuesto por Hidalgo no es, en sentido estricto, una doctrina moderna, sino una renovación de la escolástica. Eso ocurría también en Europa, pero a esos autores no se les consideraba en Europa como modernos. En el texto de Morelos hay otro aspecto interesante. Fue suscrito en latín. La edición de que dispongo consta de 3 fascículos, la latina, la propiamente de Morelos, y 2 traducciones a la lengua española. La primera es de José Quiñones Melgoza, la segunda de Juan González Morfín. De entrada, Morelos dice que ha de recordar a ciertos cultivadores de la, igual que Díaz de Gamarra, Recensores Filosofía. Quiñones traduce Recensores Filosofía como filosofía moderna. En cambio, González Morfín traduce el mismo sintagma como filosofía reciente. ¿A quién de esos 2 traductores le asiste la razón? Como en el caso de Díaz de Gamarra, nos encontramos enfrentados a una ambigüedad, si no es que a un equívoco. Traducir el término recensioris por moderno conduce a una clara confusión. Se puede pensar, en efecto, que se trata de la filosofía que se desarrolla a partir de Descartes. El término reciente es más neutro, en tanto que Morelos e Hidalgo proponen la renovación de la escolástica, o sea, ponerla al día, actualizarla. Pero ni Hidalgo ni Morelos hablan de la filosofía cartesiana ni de las teorías científicas de Copérnico, Galileo o Newton. La intención es otra,
y en ese sentido se trata de una escolástica que se acomoda a los cambios recientes dentro de ella misma. No intento decir en modo alguno que Hidalgo y Morelos hayan permanecido a lo largo de sus vidas anclados en esa actitud filosófica inicial. Por el contrario, sé que asumieron otras más tarde. Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud, pongo por caso. Morelos postuló la soberanía nacional y la independencia absoluta de Nueva España. Al país que deseaba le otorgó un nuevo nombre también, el de América Mexicana. Esta escolástica tardía, pues, es la que critica Agustín Rivera y San Román. Según su criterio, aun aquellos que se proponen la renovación de la escolástica no la repudian ni se adhieren a la filosofía moderna propiamente dicha. Ahora bien, Rivera es despiadado con la filosofía que se practicó y enseñó en la Nueva España y advierte que sus cultivadores no conocieron ni a Copérnico, ni a Descartes, ni a Galileo, ni a Newton. Pero me parece que Rivera y San Román menciona este conjunto de autores sin conocerlos de manera profunda. No es un filósofo, es un historiador que vive en el último tercio del siglo XIX. Se le podría hacer un reproche semejante. Tampoco él da indicios de conocer autores recientes en su época. Cita el Emilio de Rousseau, ciertamente. Menciona a Leibniz y a D'Alembert, pongo por caso. Pero mientras sus contemporáneos, ya en el México contemporáneo suyo, Gabino Barreda y Justo Sierra, trabajan con las doctrinas actuales de positivistas y evolucionistas. Barreda es obvio con Comte, Sierra con Spencer y con Darwin. Agustín Rivera y San Román no da indicios de conocer ni a Hobbes ni a los empiristas ingleses, no habla jamás de Locke, de Hume, de Berkeley, ni menos a los idealistas alemanes. Nunca menciona a Kant, Herder o Hegel. Tampoco menciona a sus contemporáneos científicos. Pongo por caso a Alexander von Humboldt o Charles Darwin. Pese al reparo que levanto, estimo que el libro de Agustín Rivera es una aportación decisiva a la historiografía filosófica mexicana y que es necesario conocerlo. Muchas gracias.